¿Qué me preguntaron en mi entrevista con Boston University? Te cuento. ¿Qué tipo de preguntas hacen ellos o más específicamente qué tipo de preguntas me hicieron a mí? Todas las preguntas que me hizo mi entrevistador fueron muy basadas en mi currículum y en la misma información que yo puse en mi aplicación. Siento que todas estaban bien enfocadas a la información que yo les di a ellos. No habían ninguna pregunta que se saliera un poco de lo que yo les había dicho a ellos. Entonces aquí va mi primera recomendación. Conoce bien tu currículum y conoce muy bien tu historia antes de presentarte a una entrevista. Al iniciar la entrevista me pidieron que me presentara, entonces me presenté, hablé un poquito acerca de mí en esa presentación, dije que soy odontóloga graduada de Honduras, que tengo una maestría y que tengo un año de vivir aquí en Estados Unidos. Luego ella me preguntó que en qué estado vivo aquí en Estados Unidos y posteriormente procedió a preguntarme porque yo estaba interesada en hacer un Advanced Standing Program y porque en Boston University. Realmente me preguntó acerca de mi experiencia en mi país, me preguntó a qué tipo de universidad había asistido yo, si a una universidad pública, a una privada, me preguntó qué tipo de estudiante había sido yo en mi universidad, en mi país, cuál fue mi rango en mi clase, si fui como del top 5, del top 10, top. Luego me preguntó que cuánta experiencia había tenido como odontólogo general en mi país, que se había trabajado y que le hablara un poco acerca de eso. Y como un follow-up de esa pregunta me preguntó ella también cuántas coronas, que esto es algo que he escuchado que lo preguntan muy comúnmente en BU específicamente, te preguntan cuántas coronas crees que has hecho en tu carrera, cuántos puentes y cuántas restauraciones de composite o de amalgama. Ella, basada como en lo mismo que yo escribí en mi currículum, me dijo que se daba cuenta de que yo había hecho mucho community outreach en mi país y que ya llevaba un año trabajando aquí en Estados Unidos. Entonces me preguntó que cómo yo pensaba que se podía llegar a establecer una buena relación odontólogo-paciente. Luego me preguntó un poco acerca de por qué me vine para acá, para Estados Unidos. Me preguntó si hice shadowing aquí en Estados Unidos. Me preguntó un poco acerca de mi maestría. Luego me preguntó que si estaba trabajando aquí como asistente dental, a lo que yo le respondí que sí. Entonces ella me preguntó que si yo estaba certificada como asistente dental aquí en Estados Unidos. Yo no estoy certificada como asistente dental, pero sí tengo mi licencia para sacar rayos X, que es todo lo que este estado me pide a mí para yo poder trabajar como asistente dental. Entonces, basada en eso fue mi respuesta, obviamente. Y siento que la conversación fue muy fluida. Si ella tenía sus preguntas, yo siento que ella tenía sus preguntas escritas, pero iba fluyendo mucho la conversación. Fue una conversación muy agradable. La doctora, honestamente, súper agradable. Teníamos programada la entrevista, creo que está programada para 30 a 40 minutos y estuvimos como una hora. Otra pregunta que también me hizo fue cuáles eran mis metas a corto y a largo plazo. Ahora sí, una vez que ya terminó con las preguntas que ella ya tenía estructuradas, ya ella me dijo que le había gustado mucho estar hablando conmigo, igual a mí. Obviamente disfruté mucho mi entrevista, una entrevista muy amena, una plática muy fluida. Entonces me preguntó que si yo tenía preguntas para ella, que esto es muy importante, como sabemos, siempre tenemos que tener preguntas. Y algo que yo me he dado cuenta que te genera una gran ventaja y te hace ser un poco memorable es hacer preguntas que los hagan hablar de cosas que a ellos les gusten. No específicamente preguntas genéricas, pues. Porque si tú te vas a YouTube vas a encontrar como muchas preguntas ahí, ¿verdad? Entonces yo a veces trato como de la misma conversación que hemos tenido, si ella en algún punto mencionó algo que era importante para ella. Por ejemplo, ella me mencionó que ella trabajaba en una clínica de salud pública, entonces yo le pregunté que cómo era trabajar en esa clínica, que si ella hacía como mucho, veía muchos pacientes
bastante necesidad, que son de escasos recursos, porque yo le dije que, como ella podía ver en mi currículum, yo estaba muy interesada en hacer mucho community outreach, específicamente a personas que no pueden pagarlo, obviamente. Entonces ella me empezó a hablar un poco de su proceso, de cómo ella aplicó ahí. También le pregunté de cómo ella llegó a trabajar a BU, y ahí le pregunté acerca del staff. Y siento que a ella le gustó mucho eso y se divagó mucho contestándome, por eso fue que nos estuvimos más del tiempo, porque después de nuestra entrevista pudimos tener una platiquita extra como de unos 15 minutos más, que fue muy amena, en la que ella platicó acerca de ella y me preguntó cosas acerca de mí también. Y pues obviamente pudimos tener una entrevista muy, muy buena, que yo considero. Terminé la entrevista y dije, fue una muy buena entrevista, me fue muy bien. Y pues eso es lo que les recomiendo. Espero que les sirvan estas preguntas. Yo lo que hago cada vez que alguien me hace preguntas, es que yo las anoto y busco las respuestas basadas obviamente en mi currículum, en mi experiencia personal, en mis valores y en los valores también de la universidad. Les recomiendo que lean sus valores, su misión, su visión y que traten de alinearlas con los de ustedes para que puedan responder así las preguntas de una forma que sea agradable para la persona que te está entrevistando. De esa manera también vas a ser un poco memorable y vas a poder ser mucho más fluido cuando estás dando tus respuestas si tú ya has practicado previamente algunas de las preguntas. Es interesante porque nunca sabes qué preguntas te pueden hacer, pero el hecho de tener algo ya, respuestas que tú ya has practicado o algo ya estructurado, te facilita contestar cualquier pregunta que ellos te puedan hacer. Y ya eso fue todo con este videito. Espero que les sirva mucho y que tengan un buen día. Si tienen alguna otra pregunta, les contesto prontito. Bye.